Listo, pues bienvenidos. Vamos a empezar la clase. Eh, Solo por recordarles las notas de contaminación del agua ya están subidas, ¿sí? La pueden revisar y pues cualquier observación, me la comunica, ¿ok? Ya les voy a también a comentar y les voy a escribir también en el grupo para que estén pendientes, ¿ok? A ver, entonces, recapitulando lo que vimos el día de ayer. Voy a mover esto acá. Un segundito. Listo, bueno, ojalá ya se vayan conectando los demás. Aquí está, pues, obviamente, nuestra plataforma. Está, ay, energías alternativas. Listo, entonces aquí está el PEA, sí, el PEA que lo revisamos el día de ayer y pues bueno, pues obviamente también ustedes tienen que revisarlo, descargarlo y ya les coloco una evaluación para esta parte hasta el próximo día domingo, ¿sí? Igual tenerlo presente el formato APA, sí, está acá, ya lo maneja un poquito más. Entonces, eso por un lado, acá tiene su acceso al link. Y pues vamos a ver 4 capítulos. Introducción a las energías alternativas o energías renovables o energías próximas también son sinónimos. Aquí les coloqué unos 3 libros que también le pueden utilizar para referencias bibliográficas y la presentación la estamos viendo en la parte de acá. Y las grabaciones ya está la subida del día de ayer y pues aquí les voy a ir colocando las tareas de esta semana. Vamos a hacer una noticia. Entonces, ¿en qué va a consistir esta tarea? Lo que vamos a hacer es buscar una noticia a nivel Ecuador y a nivel nacional, que sea obviamente actual. Ahora estamos con el tema de las inundaciones, ¿cierto? Hay lluvias intensas en muchas partes del país y pues las hidroeléctricas se ven afectadas. Y pues hay información, sí, también puede ser energía solar, energía biomasa, cualquier noticia relacionada a nivel nacional que sea obviamente actual, ¿sí? Y lo mismo que hemos hecho, un comentario sobre este trabajo. Esta tarea les he colocado hasta este día domingo para que lo puedan subir, ¿sí? Y si ya lo tienen, pues chévere, lo pueden ir complementando, ¿sí? Aquí les voy a colocar la prueba del PEA. Y también aquí vamos a hacer una exposición y ya vamos a ir viendo los temas y va a ser parte como una evaluación al respecto. Ok, el tema 2 es la energía solar y la energía eólica. Energía solar tenemos acá, la energía solar térmica, solar fotovoltaica, la energía eólica. Ok, vamos a ir viendo, bueno, acá les voy a colocar los recursos. Dígame, Hugo, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Inge, una pregunta. En Claro, la noticia, así mismo como de la materia pasada, con 7 días o 10 días así. sí, sí, sí. Entonces, tomaría en cuenta desde ayer prácticamente que les asigné. Entonces, fue el 17. Entonces, desde el 10 de junio hasta el próximo día domingo, ¿no es cierto? Entonces, súbala. Sí, hay bastante información a nivel nacional. Hay mucho tema de energía renovables. Como digo, las lluvias han afectado varias hidroeléctricas. Entonces, allí pueden tener un material. ¿Ok? Inge, buenas Dígame, noches. ¿cómo está, Nico? Buenas Sí, o noches. sea, la noticia dicen de una noticia sobre energías renovables. Ajá. Ahí no le entiendo como qué noticias, no, estoy confundida, Inge. Claro, ahorita, por ejemplo, ponemos noticia, Ecuador, energía renovable, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice archivos de acá. Entonces, pongamos que voy acá a la página del comercio. Entonces, es un tema relacionado a qué ocurre acá. Por ejemplo, bueno, si fuera la crisis en el sector energético, si es que fuera la noticia, pero porque, por ejemplo, dice hace un mes, entonces hace un año, bueno, son noticias más Pero antiguas, así, por entonces, ejemplo, así mismo como se encuentran ahí los títulos, o sea, sí son las noticias que tenemos que ajá, poner. ajá. Ah, ya, Pero ya, ahí sí. específicamente sobre el tema de energía renovable. Entonces puede ser cómo las lluvias afectaron a las hidroeléctricas. Hay noticias de eso, ¿sí? Entonces, Sí, no, sí, sino que eso estaba con esa inquietud, pero ya, ahí sí, gracias. no. Entonces, pero a nivel Ecuador, sí, porque a nivel mundial sí hay bastante información. Entonces, por lo pronto vamos a priorizar
el tema Ecuador, ¿qué ocurre? ¿Sí? Entonces, esto en esta tarea. Similar a lo que hicimos antes, solo que enfocado a energías renovables, ya no a contaminación del agua. ¿Ok? Ya, gracias. Chévere, listo. Entonces, ya yo máximo hasta estos días, ya máximo el fin de semana, yo les cargo toda la información de las siguientes unidades para que también lo tengan. Vamos a hacer un proyecto integrador, vamos a hacer unas exposiciones. La exposición va a ser el tema general. Esto vamos a hablar un poquito más el día de mañana para empezar a trabajar. Mi idea es acabar la primera parte, esta parte de introducción, máximo hasta el día de mañana y poderles darles el tiempo para que puedan ustedes mismos preparar aquí en clase estos trabajos y estas exposiciones. Y vamos a hacer un sorteo de las energías para que no digan que está aquí, esto está más fácil, esto está más difícil. O sea, todo tiene su grado de complejidad. En todas hay bastante información, entonces están como que todos equitativos. Mira, aquí tengo un mensaje. Ah, Hernán. Sí, ¿qué tal, Hernán? Buenas tardes. Me gusta mucho este. Sí, listo. Entonces, esta es la plataforma. Vamos a continuar con la clase. El día de ayer, pues revisamos, abrirle un poquito más. Vimos únicamente una lámina y es básicamente porque les había hablado sobre los tips de ahorro energético. Sí, entonces aquí les había mencionado, había explicado cada uno de ellos y pues vamos viendo cómo estamos con tiempo. Inclusive podemos hacer una actividad al final de ver dónde podríamos ahorrar energía eléctrica. Sí, como un plus, pero vamos viendo si nos avanza el tiempo, al menos cumplir el programa, el objetivo, y si nos da, como les digo, el tiempo, pues vemos, vamos a ir profundizando un poquito más a detalle este tema del tema de ahorro energético. ¿Ok? Entonces, en esta parte, pues vamos a ver una introducción de lo que es la energía, tendencias de consumo de la energía en el mundo, perspectiva para los recursos fósiles, problemáticas ambientales por fuentes energéticas fósiles y unos conceptos básicos sobre energías alternativas. Bueno, aquí se me movió un poquito, pero básicamente, físicamente, la energía se define como la medida de la capacidad de un sistema para para realizar un trabajo. ¿Sí? Se utiliza el símbolo E para representar esta energía y las unidades de esta energía son joules en el sistema internacional, pero también hay libras-pies para el sistema inglés. Y pero más lo que se utiliza es el joule. Aquí es importante porque cuando hablemos de los diseños, ahí más bien se va a hablar del watt o del kilowatt o megawatt. Estas unidades es de potencia y casi siempre va, para estar relacionados con energía, está relacionado el megawatt hora o el kilovatio hora. Eso a veces es común en temas de energía. Entonces, uno en la planilla y de hecho les voy a pedir que revisemos cada uno de sus planillas de energía eléctrica. Van a ver que la unidad es kilowatt hora y abajo está por mes. Entonces es importante también saber en qué unidades se mide. ¿Sí? ¿Qué tipos de energía existen? Hay varios tipos, ¿no es cierto? Hay la energía mecánica, que es básicamente un conjunto de la energía que se tiene los cuerpos al moverse, la energía cinética. La energía mecánica también incluye la energía que tiene la diferencia de alturas. Y esto, caramba, es importante mencionar. A ver, denme un segundito. Ya, mil disculpas, estaba entrando una llamada, entonces estaba colgando. Listo, entonces con el tema de las energías, a ver, les voy a mencionar acá. Esto es importante porque tiene que ver mucho con las diversas energías. Entonces, aquí de hecho voy a escribirles un principio y de hecho tomen nota que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. O sea, no hay una forma para destruir la energía ni generar o crear energía. Lo que hay es una transformación de la energía. ¿Sí? Entonces, la energía que está almacenada por ejemplo, en los ríos,
¿Por qué se da la transformación de energía del agua hacia la corriente, a tener energía eléctrica? Es justamente porque hay una transformación. Entonces, ¿qué ocurre en el río? El río está el agua en movimiento, energía cinética. Entonces, es un tipo de energía, la energía mecánica, hay la energía cinética. Entonces, esta energía cinética tiene que ver con el movimiento. Esto tiene que ver con el movimiento. ¿Mm? Entonces, si ustedes se están moviendo, pues hay energía cinética. ¿Sí? Siempre hay esta energía cinética en movimiento. Entonces, el agua está en movimiento, el viento también está en movimiento, ¿no es cierto? Para poder mover esas hélices, ¿no es cierto? La energía, qué otro tipo de energía hay con movimiento? ¿Cuál se les ocurre que hay? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál más hay como energía de movimiento del que se puede aprovechar? Como dijo Inche, ay, ¿Cuál es el otro tipo de energía que está en movimiento y que se puede aprovechar? Esa energía cinética de algún movimiento ¿de qué podría ser? el viento, la Ya, eólica, la del viento, la eólica, ¿no es cierto? El viento está moviendo, la hidráulica, que es de los ríos. ¿De qué más? ¿Perdón? ¿Algo me decía Naomi? No, no lo escuché. No. Bueno, eh, es cualquiera que esté en movimiento, inclusive ahora inclusive está el tema de que en los vehículos, cuando se está frenando en el movimiento de las llantas y cuando está el sistema de frenado, ese frenado causa fricción y esa fricción se la aprovecha para transformar en energía eléctrica y se carga la batería de los vehículos. Entonces hay una energía en movimiento. ¿Qué tal, Mariela? No se preocupe, bienvenida. Entonces, eso es importante identificar. Donde existe movimiento, existe energía. Y la tecnología de este tema es que esa energía pues sea transformada, principalmente en energía eléctrica. Hay otro tipo de energía mecánica, que es la energía potencial. Y esto en las exposiciones van a explicar esta parte, ¿sí? La energía potencial. Esto básicamente es cuando hay una altura H. Entonces, de hecho, cómo se transmite la energía del agua de los ríos hacia energía cinética, hacia energía eléctrica, es porque el río tiene movimiento, está en un movimiento. Ese movimiento hace que se almacene en un embalse, como en un gran contenedor, el agua. No todo el agua se almacena, sino una parte va al almacenamiento y otra parte sigue su curso normal. Entonces, en el embalse, a lo que hace, se abren las compuertas y este embalse está a una altitud considerable, ¿sí? Porque sigue el río y lo que hay es imaginen como una cascada. Pero, y entonces, esta diferencia de nivel, por lo que cae el agua, cambia de energía cinética en energía potencial en energía cinética. Y cae con una gran potencia, con una gran cantidad de energía, porque es una gran cantidad de masa de agua que se está moviendo. Y es simplemente, inclusive como, no sé si han visto en las casas cuando tienen tanques de almacenamiento de agua, una cisterna, casi siempre está en la parte superior. ¿Y cuál es la finalidad de este tanquecito? Es que abastezca de agua a todo el edificio o a todo el departamento o a toda la casa, pero siempre tiene que estar en la parte alta. ¿Por qué? Porque simplemente se abre una válvula y el agua cae por gravedad y se va moviendo y permite que se utilice el agua de esa manera. Entonces, ese mismo principio, pero en gran escala, en gran medida, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, ahora que tenemos, no sé si vieron las noticias, pero hay alta lluvias, principalmente en la parte centro-sur del país, que las hidroeléctricas se están saturando. Y es básicamente por eso, porque el embalse tiene una capacidad, hace algunos meses estaba seco, estaba muy bajo ese nivel, pero ya ha llovido tanto que eso ha empezado a subir y está rebosando. En el momento que rebosa, hay mucha cantidad de agua
y si esto se abriera, pues va a generar posibles impactos. Entonces, por eso es que actualmente se tienen unos inconvenientes de ese tipo. Sí, obviamente cuando veamos más la persona que le toque la energía hidráulica, se profundizará un poco más de esto, ¿sí? Entonces, está claro esta parte, energía potencial y energía cinética. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Sí, Inge, no hay inconveniente. Oh, yo soy frío. Chévere. Ok, entonces, esta energía, que es la mecánica, ¿de dónde proviene? De hecho, como les dije, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la principal fuente de energética de nuestro planeta es esta, la energía solar. Sin esta energía, de hecho, sería muy difícil que todos los demás tipos de energía se puedan transformar. Y ahora, desde el Sol, ¿cómo es que se genera? Si aplicamos este mismo principio, es porque en el Sol hay hidrógeno, hay helio en grandes cantidades y con una gran cantidad de energía. Y pues estas, hay unas reacciones químicas de allí interesantes y eso genera la energía que se transmite a todo nuestro sistema solar y pues en gran parte pues llega a nuestro planeta. Sí, pero esta energía solar es la que prácticamente abastece a todos. ¿Por qué? Porque el Sol es quien genera los vientos. ¿Por qué? Porque el sol calienta una zona de aire, otra zona no está tan caliente, entonces esta diferencia de temperaturas genera el flujo de masa y eso es lo que se genera el viento, ¿sí? Y estos cambios pueden generar inclusive los huracanes y si estamos a nivel del mar también de igual manera. De igual manera, estas corrientes de viento hacen también que el agua sea movida y pues existan zonas en las que existe mayor cantidad de lluvias y por lo tanto lagos, lagunas, ríos inclusive, y estamos hablando de la energía hidráulica, ¿sí? Entonces, esta energía solar es la que es para prácticamente para todo, ¿sí? Y de igual manera, para aprovechar esa energía, existen los paneles solares y pues cada uno va a explicar a mayor detalle. Y la energía química es básicamente la energía que existe en los elementos químicos, en los alimentos inclusive. Para ustedes estar acá en clases, bueno, cuando se despiertan en la mañana, si por ejemplo por algún motivo se quedaron dormidos y no desayunaron, entonces van a sentir que no van a tener energía, se sienten cansados, inclusive pueden llegar a desmayarse y demás, ¿no es cierto? Y es básicamente porque el alimento contiene energía y esa energía proviene ¿de dónde? De la planta que le abastece a ese fruto, a ese alimento, a esa carne inclusive, que estamos hablando de un alimento, ¿sí? De tipo nuclear, cuando son reacciones nucleares, cuando los átomos se unen o se rompen, cuando son átomos pequeños se pueden unir y eso se llama fusión. Y cuando se rompen, es fisión, ¿sí? Y la energía térmica cuando se quema un combustible. ¿Ok? ¿Bajo qué? ¿Cuándo se utiliza quemar un combustible para obtener energía? ¿Cuándo se tendría este caso? Cuéntenme, ¿en dónde han visto esto para quemar un combustible para obtener energía? Si no tienen audio, pues utilicemos el chat, ¿ya? A ver, Alejandra, cuéntenme, ¿dónde cree que podría haber este tipo de energía térmica? Quemar un combustible para obtener energía. O pueden utilizar el chat. Inge, no le escuché, es que me cambié de dispositivo porque mi celular estaba descargado. ¿Me puede repetir la pregunta que dijo ahorita? Claro, les decía que hay la energía térmica. Entonces, la energía térmica es la que se genera al momento que se quema un combustible para obtener la energía como tal. Entonces, ¿dónde tendríamos un ejemplo de este tipo de energía térmica? Inge, de pronto no es eso también en lo que llaman los mecheros, porque me parece que queman también gases, o que algo así, o no sé. Ujú. Sí, se ¿Sí? queman gases, ajá. Lamentablemente se queman para no contaminar. O sea, sí es verdad que se contamina, pero se contamina menos.
y muy pocas veces se aprovecha esa energía, que siempre solamente se quema y es para descontaminar. Sería lo ideal, por ejemplo, poner allí un poco de agua y que se genere vapor y obtener energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, pero sí es un ejemplo, ¿sí? Muchas gracias, Nidia. ¿Dónde más podría ser? ¿Dónde más podría ser? Johnny, Hugo, Naomi, Hernán, Mariela, Ketty y Alejandra. ¿Dónde más podríamos tener este tipo de energías que se quema un combustible? En las aguas termales, ¿en qué? En las aguas termales. Yes. A ver, cuando son aguas termales de En tipo. en los saunas. Ya, eso iba a ir. En cuando son aguas termales artificiales, sí, porque ahí se quema un combustible para generar vapor y este vapor pues pasa por ciertas plantas, puede ser eucalipto o no sé, y eso pues puede ser o azufre inclusive para que pueda ser termal. Pero cuando son de origen natural, por ejemplo de los volcanes, cerca de los volcanes hay termas naturales, esas ya no, porque esas ya no estoy quemando un combustible. Es la misma naturaleza que el agua que está presente en ese medio está calentándose y genera el agua termal, ¿sí? Pero cuando son de un parque recreacional que no tiene nada que ver con la naturaleza, ahí sí se quema un combustible para obtener energía. Y el mismo caso que me mencionaba Ketty, el sauna de origen industrial, pero no de forma natural. ¿Sí? ¿Dónde más habría esto? Johnny, Hugo, los demás que no han participado, Hernán, Mariela, Alejandra, ¿dónde más habría este tipo de energía térmica? Quemar un combustible para obtener energía. Ingeniero, no sería lo que es cuando tenemos lo que es un carbón, o sea que esté ese prendido y uno le deja caer lo que es en el agua. ¿No sería eso? El carbón cuando le va a quemar, cuando le está quemando Ya, para el carbón que esté ese bien encendido, así rojito, y uno le echa, o sea, el carbón en el agua, o sea, hace como eh, un vapor, un humo blanco, ¿no es cierto? sí, sí. Ya, pero aquí lo que estamos haciendo es, antes de poner el agua, el quemarle el carbón, eso es la energía térmica. Es decir, ¿qué le hace? ¿Para qué utiliza el carbón? ¿Para qué lo quema el carbón? ¿Qué finalidad tiene en su caso, Mariela? Dígame, ingeniero. ¿En qué caso le vio para quemar el carbón? ¿Para qué le utiliza el carbón quemándose? El carbón, comúnmente lo utilizamos lo que es para, asado o algo. Para asar, ¿no es cierto? En Es fin, el, sí. el finalidad, ¿no es cierto? Entonces, para cocinar. Entonces, es una forma de cocción, tenerle ahí el carbono, prenderle. Obviamente hay técnica, ¿no es cierto? Si hacen como casita o si ponen una vela, cualquier herramienta. Entonces le ponen fuego, le están quemando ese carbón. Esa es la energía térmica, es decir, están quemando ese combustible que es el carbón para que genere calor y ese calor pues asa a las carnes, a choclo, a lo que quieran poner ahí, un verdecito, lo que quieran colocar allí, eso es lo que va a hacer un sistema de cocción, se puede decir, ¿no es cierto? Es un asado. Listo, chévere, Mariela, muchas gracias el ejemplo. ¿Qué otro más? ¿Dónde más hay energía térmica? Y me falta Johnny, Hugo, Hernán, Alejandra. Dicen en el chat si están con problemas de, 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 de micrófono. Participen, imagínense. Al hervir agua, profe, ¿Qué usamos para hervir agua? el gas, El la gas. cocina. Ajá, la cocina, ¿no es cierto? Si es de inducción, es de energía eléctrica, pero el mayor común es de energía de gas, ¿no es cierto? Del tanque tradicional del gas, ¿sí? Entonces, eso es, ¿qué es lo que hacen, ¿no es cierto? Está conectado el tanque de gas a su cocina. Ustedes simplemente abren la perilla, le prenden con un fósforo o cualquier herramienta para prenderle ahí la llama y pues eso hacen que hiervan el agua, cocinan y demás, ¿no es cierto? Entonces, están utilizando energía que tiene ese combustible que es gas, que era el carbón, que era otro tipo de combustible para el caldero,
y inclusive las chimeneas que mencionaba para una finalidad, ¿sí? Y está bien, son formas de energía, ¿ok? ¿Dónde más? Hugo, Johnny, Alejandra, me faltan los tres. Inge, y puede ser cuando se quema el petróleo. ¿Cuándo se quema el petróleo? Cuando se quema, por ejemplo, digamos, cuando hay derrames en cantidad y hay partes donde se pone bastante en el agua y hacen piscinas grandes y los queman, lo queman. Ujú. Sí es una opción. Ahorita cuando dijo que se quema directamente, por ejemplo, no sé si han visto la película de Horizonte Profundo, y si no les recomiendo que lo vean. Trata de un evento que sucedió en el Golfo de México, de un incendio de una plataforma petrolera. Entonces, estaba en el mar, o sea, en medio del mar extraían el petróleo. Y pues una falla de diversos tipos de seguridad y demás. A la final hubo una catástrofe que explotó, salió todo el petróleo y aparte la fricción y altas temperaturas, eso se prendió y es un combustible y eso se quemó. Entonces generó un incendio muy grande. Entonces ahí el combustible, ¿cuál es? Directamente el petróleo. Y de hecho la pregunta fue, ¿por qué? Se dije, ¿cómo el petróleo? Porque quemar el petróleo se puede decir como un accidente, pero algo intencional que se utiliza los seres humanos no es quemar el petróleo. ¿Qué utilizan? Por ejemplo, por el tema del transporte. ¿Qué se utiliza? Por ejemplo, digamos, se quema el petróleo y sale la gasolina, lo que es la gasolina blanca. Ajá. Más que quemar es solamente calentar. Ahí es lo interesante. Eso, bueno, no es mucho el objetivo de esta materia, pero el petróleo que Sí, se sale, queman, eso se calienta en marcianos. ajá, marcianos o tal vez oro, ¿no es cierto? Entonces, lo que sale de la plataforma petrolera va a una refinería y en esa refinería lo que se coloca es en un horno. En este horno lo que hace es se calienta hasta 400 grados o 500 grados y ¡pum! Va a una columna de destilación. Entonces, la destilación lo que hace es separa todos los componentes que tiene ese material de petróleo. Entonces, por arriba salen los gases, uno de esos es el tanque de gas, el tanque de GLP de gas proviene de allí. Salen también las gasolinas, gasolina blanca que decía. Pues ahorita, sí he escuchado, ¿cierto? Ahorita estamos con perdón, la situación del país de que se quiere eliminar los subsidios a la gasolina extra. No sé si escucharon eso. ¿Qué repercusiones económicas, políticas? Pues obviamente las hay, pero ¿cuál es esa función? Es que como estas gasolinas no son de buena calidad, lo que hace el Estado es la mezcla con gasolinas de buena calidad que las compran a otros países y eso genera un gasto para el Estado. Entonces, es comprar las gasolinas, se la vende a todas las personas y lo que ocurre aquí es que eh, invierte mucho el Estado en ese sentido. Entonces, por eso es que, de hecho, varios gobiernos han querido hacerlo esto. Ahorita parece que se va a dar, no sé hasta qué punto llegue a darse, de eliminar esos subsidios. Y es justamente porque estas gasolinas que se están generando son material de poquito medio inconveniente el trabajo con eso, ¿sí? Ok, pero quemar estas gasolinas, ¿para qué? Para que esta gasolina pues vaya a una estación y esta estación abastezca a cada uno de los vehículos, ¿no es cierto? A un bus, a un carro normal, a una camioneta, pues obviamente hay diversos tipos de gasolinas. Ahí está la energía térmica, ¿sí? Básicamente térmico es quemar un combustible para sacarle provecho de esa energía que tiene, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, la leña. Y la leña también es utilizada para, por ejemplo, en cocción. Entonces, no es tanque de gas, no es carbón, sino es la leña. Y pues es una herramienta. Vamos a ver más adelante los biocombustibles, los combustibles sólidos, líquidos y demás. Entonces, ahí también hemos de detallar un poquito al respecto. ¿Ok? Listo. Ciertos datos de la tendencia del consumo de energía en el mundo. Cifras claves para la energía en el G20, en el grupo de los 20 elementos en el 2019, pues primero que se ha tenido un crecimiento económico a lo largo de estos años, desde el 2007 al 2018, ha crecido alrededor de un 0,5%, actualmente está en 3,1 de la paridad del poder adquisitivo, a nivel mundial es esto, ¿no? Ahora, con respecto al aumento del consumo de energía,
Sí existe un incremento, pero ha sido lento. A duras penas ha crecido el 0,6%. Y principalmente se ha dado, bueno, se ha enfocado porque la cantidad de energía que se oferta pues es más limitada, hay que ver nuevas formas y pues se habla ya del consumo, del ahorro de energía eléctrica. Pues hace algunos años cuando recién estaba en auge esto, no había este criterio de ahorro y pues se despilfarraba. Sí, actualmente ya hay programas de preservación de esta energía. Y lo que se prioriza es disminuir el consumo del carbón, ¿sí? Es decir, que ya se deje de utilizar el carbón porque es muy contaminante. Inclusive, por ejemplo, cuando se está trabajando mucho tiempo en asando o las que venden pollos asados o cualquier tipo de asado, pues utilizan carbón. Las personas que trabajan allí empiezan a ver un inconveniente en la salud por el uso del carbón. El uso muy prolongado o sí va a generar un inconveniente a la salud por las vías respiratorias y demás. Si pues una persona lo hace cada mes, cada 6 meses o cada fiesta, no sé, casado pues no va a haber mayor inconveniente, pero ya hacerlo esto rutinario causa problemas. Entonces, si esto causa a la persona, al ambiente causa mucho más daño y pues se tiene tratar de disminuir. Inclusive hay empresas que se habla de llegar a un carbono neutro. Hizo algunos vehículos ya suelen decir esto, carbono neutro. Neutro significa, no es que llega a cero emisiones, sino que se estabiliza en la cantidad de emisiones de carbono versus cuánto el ambiente puede captar ese carbono. Carbono es el contaminante, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de este elemento. Este G20 es un grupo de países eh, que principalmente que están, están en la Unión Europea y pues en el resto del mundo, ¿sí? Entonces aquí están los 20 países, ¿no? Entonces están alrededor del mundo y la finalidad es que se toman decisiones a nivel mundial. ¿Y por qué este G20? Es porque son los mayores contaminantes del planeta. Sí, Canadá, obviamente tiene mayor tecnología, pero asimismo, pues a precio de que genera mayor contaminación hacia el aire y además tienen una demanda energética, o sea, un consumo energético muy elevado. Además, porque tiene un poder adquisitivo un poco más alto, ¿no es cierto? Entonces hay países de todo el planeta, ¿no es cierto? Hay de África inclusive, que es de Sudáfrica, que es el país con mejor réditos económicos. En Sudamérica está Brasil, Argentina. En Norteamérica, México, de Estados Unidos y Canadá, prácticamente todo Norteamérica. En la Unión Europea, pues todos estos países que están en amarillito y está también Alemania, Francia e Italia. En Asia está China, Turquía, Rusia, Japón, Corea del Sur, Indonesia y pues en Oceanía está también Australia. Entonces, fíjense aquí cómo están los datos de la participación en el rendimiento económico. Ay, participación en el rendimiento económico mundial versus el índice per cápita en dólares. El índice per cápita es la cantidad de dólares por habitante. ¿Sí? Entonces, mayor cantidad de habitantes, pues entendería como que mayor participación económica, ¿sí? Entonces, por eso es que esta relación, conforme aquí tenemos la población mundial, el mayor lleva China, luego va a la Unión Europea, luego Estados Unidos y así sucesivamente. ¿Sí? En total, el G20 tiene el 80,3% de la participación en el rendimiento económico y un índice per cápita de 18.487. ¿Sí? Esto que nos da que el consumo de energía en terawatts hora, es decir, una unidad mucho más alta, el watt es la unidad del sistema internacional. Terawatt significa 1 millón de millones de watts. Es una cantidad muy, muy grande, ¿sí? Porque estamos hablando de kilowatt, que es 1000, megawatt, que es 1 millón, gigawatt y terawatt, que es aún mucho más grande. Y aquí tenemos cómo está el consumo de esta energía. Entonces, fíjense que a lo largo de la historia, ¿cómo ha estado? El que ha estado en creciente de forma creciente ha sido sí, casi la mayoría el petróleo, ¿sí? Que está en línea roja.
De hecho, el mundo sigue utilizando en altas cantidades el tema del petróleo. El carbón también ha tenido un valor alto. El gas proveniente del petróleo, pues también ha tenido alto. Y pues también ha tenido un crecimiento significativo otro tipo de energías, como la energía nuclear, que está acá, y que después en los últimos años se ha visto estancada por el costo que tiene y los problemas también de seguridad. Pero hay un dato importante, esta línea en verde es la parte de energías renovables, que ha tenido un crecimiento significativo y por esto actualmente ya está mucho más alto. El tema del carbón ya está mucho más bajo, la energía renovable ha superado el consumo del carbón. Del petróleo no se ha llegado a ese límite, pero el objetivo es que estas energías renovables, a pesar de tener sus inconvenientes ambientales, sí tiene mejores beneficios hacia la humanidad y hacia el medio ambiente. Ok, aquí tenemos en cambio un dato de el poder adquisitivo, el índice per cápita versus los kilovatios hora per cápita, es decir, cuánta cantidad de energía se consume en función de cuánto dinero tiene por año. Ok, entonces tenemos valores sumamente altos, ¿cierto? En Estados Unidos, pues es el índice mayor, más alto por año. Y además, ¿cuántos kilowatts hora consumen? Pues son uno de los más altos. De igual manera, Canadá, Japón tiene un nivel adquisitivo más alto, pero su nivel de consumo energético es más bajo. A eso se refiere esto. ¿Sí? Nivel adquisitivo alto, pero consumo energético más bajo. Rusia tiene bajo nivel económico, pero un índice per cápita más o menos intermedio. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y pues el resto de países casi siempre están acá, con bajo nivel adquisitivo y bajo cantidad de energía en promedio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es este tema? ¿Cuál es la perspectiva para para los recursos fósiles? Entonces, desde siempre la energía ha sido un problema, bueno, una necesidad de los seres humanos. Sí, de hecho aquí estas imágenes representan eso, que hace 1 millón de años, pues lo que se hacía es simplemente un calentamiento del sol, se aprovechaba la energía del sol únicamente para todas las actividades, ¿sí? Entonces, si era calentarse, no había mayor inconveniente, no era mayor tecnología, pues, y pues obviamente solamente era eso el uso. Hace 500.000 años, pues, hubo ya la invención del fuego, cómo se lo creó, el oxígeno y demás, entonces más era prueba y error. Y aquí, pues, prácticamente se utilizaba esa energía a través de un combustible. ¿Cuál era el combustible? Pues, la misma naturaleza, pero seca, ¿sí? Palos, carbón, pero más de tipo artesanal. Y eso pues lo quemaban para poder obtener energía, principalmente en las noches, como era muy fuerte el invierno, o sea, las temporadas frías, pues utilizaban esto como sistema de calentamiento y luego pues el tema de la cocción, pero igual está involucrada la energía. 8.000 años antes de Cristo, aquí el tema de la labranza, del cultivo, y era básicamente que esa energía sea utilizada para consumir los alimentos, porque hasta antes era el humano era nómada, iba de lugar en lugar. Entonces en esta época ya empezó a verse el sedentarismo, es decir, establecerse en un lugar, no tener que recorrer grandes cantidades de terreno para poder conseguir comida, sino que cada uno lo cultive. Entonces requiere energía, ¿sí? Y 5.000 años antes de Cristo también ya se vio el tema de el uso de las pirámides, entonces cómo se transportaba, cómo se llevaba, entonces eso también incluye. 4.000 años antes de Cristo el tema de el viento, por ejemplo, para el tema de transporte fluvial, pues que el viento empuje una barcaza para avanzar. Con este tema de la labranza, pues ustedes sabrán que esto es bastante pesado, ¿no es cierto? Se utiliza reses, animales que ayudan para eso, tienen mayor cantidad de fuerza y pues hacen una labranza. ¿Sí? Hay energía aquí, se le da al alimento, las condiciones para que estos animales hagan ese trabajo pesado. 3.000 años antes de Cristo, pues ya se utilizaba o se empieza a crear el uso de la energía del agua, principalmente para moler. El tema de la molienda para generar harinas o cualquier elemento, se necesitaba mucha energía, no era suficiente la fuerza humana
Entonces se inventaron estos instrumentos de molienda, tanto de agua como de molinos de viento. Entonces, la idea es eso, el molinos hace eso, moler. Aquí pues obviamente hay un gran salto, ¿no es cierto? De 3000 años antes de Cristo, en la época de los egipcios, a 1500 después de Cristo, el viento, ¿sí? Esta ya es una época más contemporánea. Muchos años después aún, se tiene ya el ferrocarril que consume básicamente los primeros ferrocarriles, el carbón. Sí, el carbón era la principal forma. Había mucha contaminación, sí, pero se utilizaba las formas de quemar del carbón. Y actualmente hay muy pocas. El siguiente, desde el año 1859, se data la primera explotación o perforación para obtener petróleo en Texas. Entonces acá es obtener la energía, ¿sí? Y pues obviamente aquí se dieron cuenta que hay una gran cantidad de elementos que pueden ser utilizados para quemar, ya no el carbono porque era muy costoso, sino ya hay gran cantidad había, ¿no es cierto? Gran cantidad de pozos petroleros y pues darle mayor explotación en ese sentido. Pocos años más adelante, pues se creó, se vio la importancia de la energía eléctrica, transformar eso en electrones y que esos electrones pues hasta emitan una luminiscencia, una cantidad de luz y pues eso dio paso a la energía eléctrica. A la par y de años muy cercanos, pues se tiene el tema del transporte, utilizar los derivados de este petróleo para transportar personas, y ya no utilizar los animales, ya no utilizar la caminata, la bicicleta, sino ya un vehículo motorizado. Entonces, en los años 1900 empezó allí. Años después ya empezaron otro tipo de energías, como por ejemplo la energía nuclear de la bomba atómica. Entonces, allí, por ejemplo, todo el potencial que tiene la energía nuclear, pues desafortunadamente fue utilizado con fines bélicos para una bomba, ¿no es cierto? Que acabó con gran parte de la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, me parece que fue la otra ciudad, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y pues eso, y a partir de eso hubieron muchas cosas que se tomaron decisiones respecto a la energía nuclear. Y desde los años 80 prácticamente empezó a surgir el tema de las energías renovables. ¿Por qué? Porque ya se vio la necesidad de que estos recursos son finitos, el carbón, el petróleo, y pues es necesario el consumo de energía eléctrica y cada vez se necesita más energía eléctrica para el desarrollo de una humanidad. Entonces aquí se generó la energía eólica, la energía solar muchos años después. Acá también, por ejemplo, la energía de los biocombustibles, utilizar la biomasa como biocombustible. Y pues obviamente también con el tema ambiental se cambiaron los focos, ya no los incandescentes de mercurio, sino otros focos más eficientes energéticamente. Fíjense que en esta lámina lo que se ve es una relación entre la evolución del hombre y el consumo energético como tal. Entonces, hace mucho tiempo únicamente era la energía para alimentos, es decir, se caminaba para llegar a una zona para conseguir más alimentos, regresar a su lugar, y pues obviamente eso también hacía que la energía únicamente esté destinada para el alimento. Cuando ya se tiene el uso del arco y del fuego, pues ya no era solamente el tema del alimento, sino uso doméstico y de servicios, es decir, para cocinar, para calentar agua, cualquier elemento, ¿sí? Ahí ya se utilizaba, ya se cazaba y eso que se cazaba, pues se cocinaba. Después, con la parte de la agricultura y el sedentarismo, ya intervino un poco el tema del transporte, porque era necesario llevarlos a los productos. Entonces, ver cómo la energía se puede utilizar para el transporte y para la industria o la agricultura, que era básicamente eso. Antes de la revolución industrial, que fue un boom para la época y de hecho es un dato muy importante de la revolución industrial. Antesito de eso, pues ya hubo el crecimiento. Para el alimento, pues se mantiene siempre el mismo consumo energético por los alimentos que se consumen. Eso no ha cambiado a lo largo de los años. Pero lo que sí ha crecido es para el uso doméstico, para el transporte y para la industria.
¿sí? Porque obviamente requiere la industria más, porque pues su forma, ¿no es cierto?, de ganar energía. Ya en plena revolución industrial, pues crece mucho más el uso doméstico por el tipo de confort. Y en la actualidad, pues se tiene mayor cantidad de uso doméstico, mayor cantidad de industria y también crecido el uso del transporte. La cantidad de energía que se requiere en transporte es bastante considerable. Como vimos a lo largo de la historia, y todos los derivados del petróleo tienen el problema de que son contaminantes, aparte de que son recursos finitos. Si tarde o temprano se van a culminar. ¿Y qué opinan ustedes? Alguien, no sé si quiera participar. ¿Será que se va a acabar el petróleo o no se va a acabar el petróleo? ¿O es un mito? ¿Qué dice? ¿Quién quisiera participar? Inge, según, bueno, he escuchado, ¿no? Que sí, que el petróleo supuestamente se va a acabar en unos, parece que he escuchado 20 años, 25 años y ya se acaba el petróleo. Ujú. Ya, eso sí he escuchado. Y como es renovable, es no renovable, sí, correcto, es porque el tiempo que tardó en formarse el petróleo fue muy largo, ¿cierto? Hay muchas teorías de cómo se formó el petróleo. De hecho, la más convincente es la degradación de materia orgánica, muy probablemente proveniente de los dinosaurios y demás materia, ¿cierto? Además, seres vivos se fosiliza y bajo ciertas condiciones de presión y temperatura se formó ese petróleo, pero eso tardó miles de años, millones de años. Entonces, eso no se lo puede generar. Entonces, se ha extraído con gran velocidad. Todo el mundo, bueno, todos los países que pudieron tener esta posibilidad de extraer petróleo, que existían esos yacimientos petróleo, se lo estuvo extrayendo. Es como tener una leche, ¿no es cierto? Un yogur, una avena, ¿no es cierto? Entonces está el sorbete y se lo va absorbiendo, pues, para poder utilizar. Entonces va a llegar un punto en el que se va a acabar esa leche, se va a acabar ese yogur, se va a acabar esa avena, y es justamente lo que está pasando. ¿Cómo se hacen esos cálculos? Pues obviamente ya va un tema estadístico de ver los números de yacimientos, números de probabilidad en la que exista petróleo y ah, puede decir que afortunadamente, desde mi punto de vista, el hecho de que algunos recursos de este tipo, que son no renovables, estén bajo un área protegida, una reserva única en el planeta, como por ejemplo el Yasuní, o incluso petróleo bajo el Amazonas, entonces limita para que se vaya extrayendo. Entonces, desde un punto de vista, ¿no es cierto? Porque también se corre el riesgo de lo siguiente, que les voy a mencionar ahorita. El petróleo, lo que se hace, la tecnología típica es que aquí tenemos el suelo y digamos aquí tenemos un gran pozo de petróleo, ¿sí? Un yacimiento de petróleo, ¿sí? Un agujero que está ahí con petróleo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una perforación vertical para hacer lo mismo el efecto del sorbete, ¿no es cierto? Se perfora y se va absorbiendo con bombas y se extrae el petróleo y pues va a la refinería y se transforma, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estuviéramos en el Yasuní? Todos saben que Yasuní es una cantidad grande de terreno que en la parte superficial, ahorita borro estas imágenes solamente como referencia, ¿no es cierto? Aquí tenemos la vegetación que es propia de la zona de la Amazonía y acá tenemos todo el Yasuní, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de explotar el Yasuní? Pues hacer una intervención, poner aquí la plataforma petrolera y hacer la perforación. Y aparentemente no pasaba nada, digo aparentemente porque esto siempre hay afectación al ambiente. Pero esto, bajo la consulta popular, ¿qué pasó? La mayoría de ecuatorianos se votó en que no querían esa explotación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Pues que la empresa Petroecuador pues tiene que quitar esto y dejarle el petróleo bajo tierra. Pero el petróleo no conoce fronteras. Y este Yasuní tiene un límite con Perú. Entonces aquí está Ecuador, Colombia, Perú. Bueno, ya depende mucho de la parte en la que esté, pero linda con Con una Perú, Inge. frontera. ¿No? Con Perú, y una parte también hay Con la Perú. parte norte. Entonces acá tenemos Ajá. Perú. Pero la que tiene mayor opción a hacer la explotación del petróleo es Perú. Ujú. ¿Qué va a pasar aquí?
Ya hay la tecnología para no hacer una perforación vertical, sino ahora ya se hace una perforación, se llama en dos dimensiones, es decir, se hace vertical y luego se puede ir bajo el suelo de forma horizontal. ¿Sí? La tecnología está acá, entonces está en el Perú, aquí está una plataforma petrolera, entonces ellos lo que pueden hacer es perforan su suelo. Pa- Legalmente no se podría, ¿no es cierto? Porque está dentro de la autonomía ecuatoriana, pero yo hago una analogía, cuando comentábamos esto, decía, a ver, si alguien tiene un juguito, un jugo de lo que sea, y un jugo de manzana, digamos, y no se quiere tomar el niño que Le tiene este pone un jugo, sorbetito y lo absorbe ahí. le pone un sorbetito más lejano, le pica y le va a absorber, ¿no es cierto? Y cuando quiera darse cuenta, pues ya se acabó el petróleo que era de nosotros, ¿sí? Entonces, esto es mi criterio, o sea, ahí está la tecnología, se lo podría hacer. Obviamente hay mucho tema de política, el tema del uso del suelo y demás, pero una vez que se saque el petróleo, a lo mucho pasará alguna demanda o alguna situación, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy es que el Ecuador podría hacer eso. O sea, no entrar en el tema de Yasuní, porque obviamente es un área protegida, ya todos dijimos que no, ok, proteger esto, ¿sí? Pero ponernos más acá, un límite, ¿sí? No hay que cerrar los ojos, nuestro país es petrolero, depende de la economía 100% del petróleo. Entonces, hacer eso, antes de que acá ya se nos llevaron territorio, ya basta, ¿no es cierto? Ya no más. Entonces, utilizar, explotar estos recursos, ¿ok? Pero de una manera ambientalmente sostenible, es decir, en una área en la que ya se tenga esta tecnología, obviamente requiere inversión y demás, pero se puede generar este tipo de situación, ¿ok? Entonces, y, pero el Yasuní, pues obviamente es un pulmón del mundo y pues como tal hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que, hay que mantenerlo, ¿no es cierto? Nuestra economía, como les dije, depende del petróleo y esto hace que eh, se busque inclusive ahora nuevas formas de energía. Entonces, ¿por qué ahora la subida del IVA? ¿Por qué el tema de que se van a eliminar subsidios? Es porque ya no va a haber ingresos económicos por la extracción de petróleo. Entonces, si supongamos el caso que tiene una analogía, ¿no es cierto? Uno tiene un ingreso mensual, no sé, de unos $800, $600, pero por algún motivo, pues va a dejar de tener esos $600 o esos $300 mensuales y solamente va a recibir 50 o solo va a recibir 100. ¿Qué se hace? Obviamente afecta a la economía, ¿no es cierto? Entonces, a nivel país, eso va a haber una afectación significativa y va a tener repercusiones, ¿no es cierto? Va a haber un inconveniente allí y justamente son esas decisiones que están tomando, ¿sí? No estoy a favor de muchas cosas, se puede hacer otras situaciones, pero ese es el tema de la razón por la que se están tomando esas. Debería haber alguna de ahí, de hecho, nuevas alternativas y desde el punto de vista energético también, ¿sí? Entonces, el petróleo y como decía Nidia, pues durará unos 20, inclusive algunos diría, si sé que unos 50 años más. Cada vez es más complicado extraer el petróleo porque ya no hay, ya el fondo está casi sin petróleo, ¿no es cierto? Es lo mismo que, hago siempre la analogía con un sorbito, ¿no es cierto? Cuando uno está tomando y se lo está tomando, le hace un sorbo de manera vertical, pues va a llegar un punto en el que aparentemente se acabó la leche, se acabó la avena, pero si uno mueve el recipiente sale un poquito más, ¿no es cierto? Ya en algunos pozos está así. O sea, hay que hacer una nueva tecnología para extraer lo que más se pueda de petróleo. Y eso es costo, eso requiere una inversión. Y pues ya se sabe todos los efectos que tiene el petróleo y sus derivados, y todo el tema ambiental, todo el tema de la combustión, ¿no es cierto? Entonces aquí básicamente el cambio climático, porque su combustión libera contaminantes que alteran el clima, principalmente CO2, metano, carbono negro y precursores de ozono, ¿sí? ¿A qué se refiere con cambio climático? Alguien sí ha de haber escuchado, ¿no es cierto? Este término, cambio climático, ¿a qué se refiere? ¿O no han escuchado? Cambio climático. Sin miedo. El cambio climático no es el cambio brusco, por ejemplo, del sol, lluvia, o
granizo. Sí, puede ser un cambio brusco. Qué más podría ser? No sé si Hugo quiera comentarnos. No, no le escucho. Disculpe, Inge, no me escuché. Lo que pasa es que estuve cambiando del teléfono a la laptop. Ah, ok. No, le decía si había escuchado lo que es cambio climático. El cambio climático son por las causas naturales, se puede ser por las quemas de combustibles. Por Ajá, la Eso puede acción del hombre. por la acción del hombre. Ajá. De hecho, si es natural, hay un ciclo, si uno ve un poquito de historia del planeta Tierra en general, hay eras glaciales, eras de altas temperaturas, y es porque obviamente hay volcanes y generan combustión, pero es normal, o sea, es natural, procesos cíclicos. Entonces, básicamente, ¿qué ocurre? Tenemos aquí el planeta Tierra y aquí se genera una capa que se conoce como las capas de los gases efecto invernadero, los GEI. Los GEI son gases de efecto invernadero y el principal es el CO2. Sí, también afecta el metano y demás elementos, pero esos gases lo que se genera es como un invernadero, ¿cierto? Sí saben lo que es un invernadero, ¿cierto? Un lugar donde se coloca, por ejemplo, plástico para que tenga alta temperatura, ¿cierto? Sea calentito en esa zona para que crezca una determinada variedad de producto. Entonces, esto lo mismo ocurre en el planeta. ¿Qué es lo que hacen estos gases? Permiten el paso de la luz del sol, pero al momento que quieren salir, se rebota y se queda aquí. Y lo que hace es que se calienta, se empieza a subir y subir la temperatura. ¿Qué es lo que hace? Pues que, como decían, hay un cambio brusco de las condiciones, sí, pero también se denota estos asentamientos o estos visualizaciones, por ejemplo, de épocas muy secas, épocas muy lluviosas o que se mueven. Por ejemplo, acá en Quito era normal que en este mes de junio ya empieza la época de verano, sí, pero o sea, medio entre que llueve y que no llueve, sí. Pero acá ya hay días muy soleados y hay otros días en los que caen fuertes lluvias y eso no es normal en la época. O inclusive meses de agosto que tradicionalmente era de volar cometas, de sol y demás, suele haber lluvias, ¿sí? Y por el contrario, meses de diciembre que debería haber lluvias, hay unos fuertes soles, fuerte radiación, y no solamente en Quito, sino gran parte de la sierra. Y lo mismo puede ocurrir en cada una de sus localidades, ¿cierto? Uno siente más calor, más temperatura, y es justamente esta tendencia, ¿sí? ¿Y de dónde provienen estos gases? No sé si ustedes ya recibieron química, pero básicamente quemar un combustible que es carbono con hidrógeno. Combustionar significa lo que vimos al principio, ¿no es cierto? Energía térmica. Lo que va a producir es CO2 y agua. Entonces, ese combustible que se quema, de todos los que hablaron, de gasolinas, del GLP de la cocina, del carbón para hacer el asado, todo eso va a generar CO2. E indirectamente cada uno de nosotros estamos aportando al CO2 de la capa del gases de efecto invernadero, ¿sí? Obviamente, países con mayor población generarían más cantidad de contaminantes, estilos de vida también, pero a la final estamos hablando de una contaminación y se tiene efectos de la salud que se producen a lo largo del ciclo de la vida, desde la minería, el transporte, la combustión y la gestión de los residuos. Todas estas actividades generan CO2. El metano, no sé si recordarán la fórmula, pero su fórmula química es CH4. Este metano es CH4. Es un hidrocarburo. Este metano suele estar presente, de hecho, una de las grandes fuentes de metano es la agricultura, es la ganadería, perdón, porque dentro de las heces que generan el ganado hay mucha cantidad de metano y esto no se quema. Y de hecho es lamentable porque hay gran cantidad de potencial. Creo que sí les dije la clase anterior. En el agro, nuestro país es agrícola, ahí hay mucha cantidad de potencial energético. Los residuos de la parte de agricultura, los desechos de la ganadería
Eso con un poquito de tecnología, mezclarlo, generar abono, generar electricidad, le da un valor muy, muy importante. Probablemente es aplicar eso a proyectos y siempre obviamente requiere de una inversión y es muchas veces cuando uno se cae, se frena por este inconveniente. ¿Ok? Estos impactos a la salud se manifiestan en todas las escalas, ya sea, pero a nivel local o global. Temporales, es decir, a corto y largo plazo, y están dados principalmente por la contaminación atmosférica. ¿Ok? Ahora, cada elemento de los que hablamos de combustibles tiene su cantidad de energía. O sea, no es que es una energía ilimitada que aporta, sino es una cantidad finita. Esto quiere decir que por cada kilogramo de gasolina, yo lo puedo quemar y me va a dar 45.000 kilojoules. Es bastante. Sí, de hecho, es uno de los que más se utiliza. Y la industria no utiliza gasolina por el problema de que es costosa, pero comparado con otros elementos, inclusive es mejor, de mejor calidad la gasolina que el mismo petróleo. Sí, el petróleo pues, da menor cantidad de energía. El gasóleo, que es básicamente el diésel, por ejemplo, da menor cantidad de energía. Gas natural, el carbono, fíjese. Por eso es que otra razón por la que el petróleo restituyó o quitó mercado al carbono es por esto, porque si yo quiero calentar, vamos a hacer un poquito de ejercicios de este tipo. Si yo quiero calentar agua desde temperatura ambiente, pues, vamos para hervir el agua. Temperatura ambiente hasta 100 grados Celsius o 90 grados Celsius, ¿no? Se necesita una cantidad de carbón para hacer ese principio. Pero si utilizara un gasolina, por ejemplo, necesitaría la mitad de masa, prácticamente la mitad. Ya vamos a hacer ejercicios de este tipo. Entonces es mucho más eficiente, pero genera mayor cantidad de contaminación, porque esto no solamente es carbono, sino tiene diversos elementos, inclusive metales pesados. O sea, tiene una gran cantidad de contaminantes que sinceramente debería prohibirse el uso, pero obviamente se perdería toda la energía. ¿Ok? Madera seca también es una forma de obtener energía eléctrica. Y pues la definición de poder calórico, esa es la definición, este es el valor numérico. Y como definición es la cantidad de energía por unidad de masa o volumen que se desprende al quemar o al combustionar un determinado material. Es decir, que uno si quemara 1 kilogramo de gasóleo, pues va a obtener 42.700 kilojoules. 1 kilogramo de madera va a obtener 19.000 kilojoules. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Inge, Sí, dígame. eh, o sea que ese es el poder de caloría que se obtiene por quemar 1 kilo de cada elemento de los que están en la tabla que usted nos presentó ahí. Por ejemplo, de la Ajá. gasolina se tiene esa cantidad y la de la madera, Ajá, los diecinueve Ah, mil ya. kilojoules. Ah, y esto, pues obviamente son solamente una tabla referencial, ¿no es cierto? Uno pone en internet y va a encontrar poder calórico de lo que busque. Sí, todo lo que es combustible. Entonces, poder calórico de algodón. O sea, alguien quiere quemar algodón, pues va a encontrar el poder calórico del algodón. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente hay que buscar poder calorífico, poder calórico, y va a encontrar el valor. ¿Sí? ¿Quién tiene más poder calórico? Y así sucesivamente, gas natural. O sea, obviamente las unidades simplemente van a ir cambiando, pero es eso. Todo lo que pueda quemarse puede obtenerse energía. No es lo ideal, pero es como se ha obtenido energía a lo largo de este tiempo. ¿Ok? A ver, vamos a hacer, sí, necesito que, o sea, que tengamos a la mano donde anotar y pues vamos a hacer unos pequeños cálculos, no muy sencillos del tema de energía para inclusive ver el tema de cómo vamos a transformar esa energía para hacer las energías renovables. ¿Ok? A ver, voy a anotar acá. Yo creo que mejor un paint. Entonces les voy a ir anotando. Mm, Como les dije,
La mejor forma de quemar, de obtener energía, o sea, del uso que se le puede dar, es a partir de quema de combustible para obtener vapor de agua, es decir, calentar agua. ¿Sí? Entonces veamos aquí cuánta masa de madera se necesita quemar para calentar agua desde ahora 25 grados Celsius hasta, digamos que hervir. O sea, digamos que se hierve hasta 100 grados Celsius. Entonces queremos hervir agua y queremos saber cuánta cantidad de madera debemos de quemar para, cuánta masa de madera se necesita para quemar, se necesita quemar para calentar, este, pongamos, ¿cuánto será? Unos 3 kilos, o sea, más o menos unos 3 litros de agua, desde 25 hasta 100 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve estos ejercicios? ¿Sí? Voy a ponerle acá esto. Entonces, como yo les dije, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, Transforma. ujú, la energía que va a tener esa madera se va a transformar en energía calórica que vamos a calentar el agua. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí nuestro recipiente con agua. Entonces, aquí vamos a ponerle 3 kilogramos, que más o menos son 3 litros. ¿Sí? Entonces, 3 litros de agua más o menos son 3 kilogramos. ¿Sí? Aquí se va a colocar la madera, dependiendo de cómo sea la madera. Y pues obviamente no es que le dejo ahí y ya va a transferirse, ¿no es cierto? Necesito quemarle, ¿sí? Es decir, ponerle fuego. ¿Sí? Para generar fuego únicamente necesito un combustible, que es este material, madera, gasolina, carbón, todos esos, oxígeno que está en el ambiente y simplemente una chispa. Prenderle, tac. Obviamente si la madera no está seca y tiene contenido de agua, pues vamos a tener un inconveniente porque esa agua va a frenar esa quema, ¿no es cierto? Mientras más seca esté, mucho mejor. Entonces, bueno, aquí un poquito en balance de energía, posiblemente ya vayan viendo lo que es la cantidad de energía, calor sensible, por lo que el calor que recibe un elemento para cambiar de temperatura. Entonces, aquí voy a anotarle acá. Entonces, el agua únicamente se calienta, ¿sí? Hervir el agua es llegar a 100 grados y ver cuando recién empiezan esas burbujitas. Eso es hervir. Simplemente cambia de líquido, se mantiene líquido, pero simplemente a un líquido más caliente. Cuando está en su punto de ebullición. Correcto, su punto de ebullición. Entonces, el agua tiene un calor sensible. Y este calor sensible se le calcula únicamente multiplicando la masa por la capacidad calórica y por la variación de temperatura. ¿Sí? Abajo les voy a poner. Dijo que agua sensible es igual a masa por calor. Masa por CP, masa por capacidad calórica. No me deja anotar más. Entonces, M es la masa de agua. Y esto está en kilogramos. ¿Ya? CP se llama capacidad calórica. Y esto para el agua es de 4,18 joules. Es un dato bibliográfico. Cada elemento tiene su capacidad calórica. Entonces el aceite, por ejemplo, tiene otra capacidad calórica y es mucho más alta. Entonces simplemente son datos bibliográficos que uno puede ir obteniendo. ¿Ok? Y la variación de temperatura se le calcula como temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Siempre va a haber un cambio de temperatura. Cuando se habla de calor sensible es un cambio de temperatura. En este caso, calentamos. O sea, ponemos una olla con agua de la llave, se mide la temperatura con un termómetro y mide 25 grados, porque estoy haciendo un caso que sea en zonas cálidas, ¿no? Hasta los 100 grados Celsius.
Entonces, ¿cómo voy a calentar esa agua? Pues poniendo madera y veamos cuánta cantidad de madera se necesita para eso, ¿sí? Pues pongan atención porque obviamente estos ejercicios, pues vamos a tener una tarea de estos ejercicios similares y obviamente en la evaluación va a haber algo así, ¿sí? Entonces, este calor sensible, calculemos, es calor sensible. QS se le puede representar, ¿ya? Entonces me dice que le multiplique la masa. ¿Cuánto es la masa? Me dice que es de 3 kilogramos. Ay, perdón, aquí me olvidé. 4 joules. Me olvidé las unidades. Sobre kilogramo, grados Celsius. Sí, así las unidades. Joule sobre kilogramo, grados Celsius. No es solamente 4,18 joules. Entonces, voy a ir nuevamente poniéndole el calor sensible. Entonces ponemos la masa, 3 kilogramos, por la capacidad calórica que es el CP. Ponemos el dato, ese es un dato, 4,18 joules sobre kilogramo grados Celsius. ¿Sí? Ahí tengo las unidades de joules. Y por la variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación de temperatura? Temperatura final menos la inicial. El agua está a 25 y quiero llevarle hasta 100. ¿Cuál sería la temperatura final? ¿Cuál sería? 100 grados. 100 grados, correcto. 100 grados, sí. 100 grados menos la temperatura inicial que es de 25. Estos son grados Celsius. Listo. ¿Qué pasa con las unidades? Pues se anulan. Se anulan los kilogramos. Tuc, tuc. Se anulan los grados Celsius y me quedan únicamente en joules. ¿Ok? Entonces vamos con la calculadora y multiplicamos 3 por 4,18 y por 75 o 100 menos 25. ¿Sí? Y me da 940,5. Acá, 940. Pues, vamos con 940,5 joules. Esa es la cantidad de energía que necesita el agua para calentarse. ¿Sí? Eso es lo que va a requerir. ¿De dónde va a provenir? Pues de la quema del combustible. Entonces aquí aplicamos justo lo que les había dicho. El calor del uno es igual al calor del otro. Entonces el siguiente paso, voy poniéndole igual, el calor sensible de esa agua es igual al calor de combustión, calor de combustión de esa fuente energética, ¿sí? Y acá con una fórmula adicional les voy a poner que el calor de combustión es igual a la masa del combustible por el poder calórico. Ahí. Pues aquí, M combustible es la masa de combustible y va a estar en kilogramos. ¿Sí? Y PC es el poder calórico. Y eso puede ser de la tabla, puede uno buscar en bibliografía, que siempre va a estar en kilojoule por kilogramo. O joule sobre kilogramo, ya depende de la unidad. Ok. Pues aplicamos aquí la fórmula. Entonces, QS ya tenemos que es 940,5. Calor de combustión, pues vamos poniéndole aquí es igual. Entonces, QS es 940,5 joules. Es igual a calor de combustión. Y calor de combustión me dice que es la masa del combustible por el poder calórico. ¿Ok? Aquí lo que yo necesito despejar es esto. Porque la pregunta me dice, ¿cuánta masa de madera? ¿Cuál es la masa de madera? La masa del combustible. Entonces, esta es mi pregunta. La masa del combustible. ¿Qué tengo que hacer para poder despejar? Pues el poder calórico de lo que está multiplicando le paso al otro lado a dividir. ¿Sí? Operación matemática básica, sencilla. Pasémosle. 940,5 joules
dividido para el poder calórico. Y el poder calórico, bueno, ya vamos a ir a ver el resultado. Eso es igual a la masa del combustible. Uy. Únicamente lo que hice fue despejar la masa del combustible. Ahora, necesito el poder calórico de la madera. Entonces vengo acá y me dice que la madera seca tiene 19.000 kilojoules por kilogramo. Estamos bien. Perdón. Aquí estoy mal el dato, es kilojoules. Voy a borrarle aquí únicamente esta corrección. Esto es kilojoules. Ya decía, me va a ser el valor muy alto. Aquí únicamente corríjale, es kilojoules sobre kilogramo. Aquí mejor vamos a poner así porque va a ser valores muy altos. Aquí, esto es kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. Y acá pues voy a tener kilos. Y acá también voy a tener kilos. Kilojoules. Kilojoules. Y únicamente el valor era kilojoule nada más. Entonces acá. Vamos a leer con la lápiz más por allá. Ir acabando esto. Vemos acá. Vemos acá. Y acá pues tenemos la letra K de kilojoule. Kilojoule. Listo. Ya, entonces ahí está. ¿Ya? Nos vamos reemplazando los datos. Entonces me dice que representa, tenemos acá 19.000 kilojoules por cada kilogramo. Entonces pongámosle eso en un valor numérico. Entonces ponemos 940,5 kilojoules dividido para 19.000 kilojoules por cada kilogramo. Y esto es igual a la masa del combustible. Entonces, ¿qué se pasa? Los kilojoules se van a simplificar. Estos kilojoules se anulan con estos kilojoules y la masa me va a quedar en kilogramos. Entonces dividimos los 940 por 5 dividido para 19.000. ¿Sí? Me da 0,049. La masa del combustible es igual, me voy a dejar en rojo, 0,0495 kilogramos. Lo que es igual por 1000. 49,5 gramos de madera. Este 49,5 lo que hago es simplemente le multiplico por 1000. ¿Sí? Es decir, que uno quema 50 gramos de madera y obtendría ese incremento de temperatura para quemar la madera. Pero para quemar la madera necesitaría casi 50 gramos para hervir 3 litros de agua. Ahora, aquí hay un concepto que ya lo vamos a ver el día de mañana, que no toda combustión es eficiente. Sí, esto es asumiendo que toda la cantidad de energía pues se va. Y aquí no, o sea, no, es muy difícil llegar a la eficiencia. ¿Por qué? Porque aquí también se está quemando, se va a calentar el aire, ¿no es cierto? Aquí hay pérdidas de calor. Además, esta quema no es 100% eficiente, entonces vamos a perder aquí calor. Entonces aquí se habla de un rendimiento, ¿sí? Entonces, en combustión hay muy pocos procesos que sean 100% eficientes. De hecho, los tanques de GLP trabajan al 30 al 40% y eso en el mejor de los casos. Casi siempre son porcentajes mucho más bajos. Es por eso que vamos a darnos cuenta con el ejercicio del día de mañana. Vamos a hacer este mismo con un rendimiento menor y van a darse cuenta que necesitan mayor cantidad de masa.
Sí, esta sería como la cantidad óptima, si fuera 100% eficiente en la quema de la madera. Pero repito, ningún proceso es 100% eficiente. ¿Sí? Y acá se va cambiando. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos claros? Por favor, igual yo ya les voy a subir esta, esta grabación a la plataforma. Esta pizarra también les voy a subir a la plataforma para que lo puedan revisar. Y el día de mañana, pues hacemos más ejercicios al respecto. ¿Ok? Listo, vendrán atentos mañana también para poder realizar los ejercicios y que es mañana miércoles. Y el jueves, pues sí hemos de acabar con el resto de las láminas porque en realidad son más de datos de energía. ¿Ok? Listo, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Pasen bien, una buena noche. Hasta mañana, Inge. Pasen bien, buenas noches, hasta luego.